sea sobre cada uno de ustedes. Qué bueno que podemos estar otra vez juntos para estudiar en esta escuela dominical. Sean bienvenidos. Seguimos estudiando el Evangelio de Lucas. Y quiero invitarles a orar. Quiero invitarles a pedirle a Dios que nos ayude a aprender. Que lo que aprendamos, que Dios nos ayude a ponerlo en práctica. Oremos. Bendito Dios, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, por esta oportunidad que nos das de aprender. Y pedimos que tú nos ayudes para ello. Aclara nuestra mente, que nuestros pensamientos estén centrados en la escritura que estudiaremos, que estemos centrados, Señor, en el aprendizaje de tu palabra. Dirígenos, pues, en este tiempo, haznos sentir tu presencia y pedimos, Dios, por nuestros hermanos, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros vecinos y por aquellos por los que nos pidieron que oráramos, para que tú, Señor, les ayudes a los que están enfermos, que les ayudes a los que tienen algún familiar enfermo, pero también que les ayudes en lo físico y en lo material. También pedimos por aquellos que están trabajando en el sector salud, cualquiera que sea su puesto, para que tú les protejas, para que tú les cuides y que cuides a su familia para que no sean contagiados. Te pedimos, Dios, del cuidado tuyo para con cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos pues estudiando el Evangelio de Lucas. Vamos a leer Lucas capítulo 1, versos 1 al 4, que es donde estaremos estudiando en esta ocasión. Lucas capítulo 1, versos 1 al 4. Voy a hacer la lectura en una versión que es diferente a la versión 60 de Reina Valera, que es la que regularmente estudiamos. Voy a hacer esa lectura en esta otra versión y luego la haré en la Biblia de la versión 60. Dice esta versión: excelentísimo Teófilo, aunque han sido muchos los que han acometido la empresa de escribir ordenadamente la historia de los acontecimientos en los que se basa nuestra fe, tal como nos los transmitieron los que fueron testigos presenciales desde el principio y luego se consagraron al ministerio de la proclamación del Evangelio, yo también me he hecho el propósito de investigar cuidadosamente todas las fuentes y escribir a vuestra excelencia un informe completo y ordenado, para que conozcáis con certeza los hechos de los que ya tenéis noticia. Y la versión Reina Valera 1960 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruidos. Hermanos, amigos, comencemos el estudio de Lucas
con el profundo deseo de conocer más por nosotros mismos acerca de la fe en Jesús, acerca de la verdad que hay en Jesús. Y comencemos a estudiar el Evangelio de Lucas con una determinación de hacer todo lo que podamos por extender el conocimiento de esta verdad que encontramos en Lucas. Esto es lo que hizo Lucas. Él tenía un profundo deseo de conocer más profundamente las verdades acerca de Jesucristo. Y al conocer estas verdades tenía como propósito darlas a conocer a Teófilo y a otros. Es por eso que Lucas estudia, Lucas investiga y escribe el Evangelio que tenemos conocido como el Evangelio de Lucas. Lucas investigó, Lucas estudió y lo dio a conocer, lo que él aprendió, lo dio a conocer a Teófilo a través de esta obra, a través del Evangelio que ahora estamos estudiando. Y no solo fue a Teófilo, es a nosotros también que nos ha dado a conocer las verdades acerca de Jesús. En estos versos vienen siendo una introducción, y en breves palabras el escritor nos dice lo que le impulsó a escribir. Ahora quiero que veamos algunas cosas a subrayar sobre este Evangelio de Lucas. Cosas a subrayar sobre el Evangelio de Lucas. Miren, hermanos, el Evangelio de Lucas es el único de los cuatro, es el único donde el autor sale en escena inmediatamente. No dice su nombre, pero miren lo que dice el verso 3. Dice: me ha parecido también a mí. Me ha parecido también a mí. Lucas se refiere a sí mismo. Usa unas palabras donde se da a conocer, no por nombre, pero sí usa la palabra. Por ejemplo, esa dice: me ha parecido también a mí. Y dije, vamos a subrayar algunas cosas en estos versículos. Lo primero que quiero que veamos es esto. Los estudiosos dicen que Lucas, o el Evangelio de Lucas, fue escrito en el mejor griego. Lucas fue escrito en griego, pero no cualquier griego. Fue escrito en el mejor griego. Lucas, en esta introducción que leímos de los versos 1 al 4, Lucas usa palabras que los grandes historiadores, que los grandes escritores griegos usaron. La manera de escribir en su introducción fue una manera
hecha al estilo de los mejores escritores, de los mejores historiadores griegos. Lucas sigue el mejor de los modelos que podía encontrar. Y esto llama la atención, hermanos. Lucas está usando el mejor griego. Pero Lucas también está usando la mejor manera de comunicar las verdades acerca de Jesús. La mejor manera, el mejor idioma griego, el mejor lenguaje griego, las mejores palabras en griego. No eran cualquier palabras. Y la manera de decirlo también no era de cualquier manera. Era el mejor griego y la mejor manera de decir las cosas. ¿Por qué hago énfasis en esto, hermanos? Esto es como si Lucas dijera: voy a escribir la historia más grande del mundo. Por tanto, la voy a escribir de la mejor manera. Solo voy a usar el lenguaje que es digno de ese mensaje. Solo voy a usar la mejor manera de comunicar ese mensaje. Esto es, Lucas está haciendo lo mejor posible al escribir este evangelio. Los escritores antiguos, cuando copiaban algunos escritos, lo hacían con la mejor tinta. Alguien decía que lo hacían con tinta de plata, pero también lo hacían, escribían en el mejor material posible. Los grandes escritores dicen que escribían en vitela de púrpura. La vitela era un material hecho de piel, mayormente dicen de ternero. Así que eran los escritos de los mejores escritores, eran escritos con la mejor tinta posible y en el mejor material posible. Los grandes escritores buscaban hacer los mejores escritos. Y dicen también que los escritores, cuando llegaban al punto de escribir, por ejemplo, acerca de Dios, dicen que lo escribían con tinta de oro, porque se estaban refiriendo a Dios o a Jesús, y lo escribían con tinta de oro. O sea, tratando de dar lo mejor, tratando de hacer lo mejor, porque estaban escribiendo acerca de Dios, estaban escribiendo acerca de Jesús. Un doctor, un escritor, cuenta de un anciano que dice: ese anciano todos los viernes recibía su paga, lo que él ganaba durante la semana, todos los viernes, y que por la noche esta persona buscaba las monedas más brillantes, las monedas más nuevas que había recibido de su paga, para darlo en ofrenda el siguiente día de reunión, el domingo, cuando se reunían. Buscaba las monedas más brillantes, las monedas más bonitas, y sin duda las monedas más grandes en valor,
y era para dar la ofrenda en la próxima reunión en la iglesia. Lucas ahora está escribiendo de una manera, usando el lenguaje mejor posible y escribiendo de la mejor manera, porque iba a escribir la historia más grande del mundo. Miren esto, hermanos. Los escritores, el hombre que seleccionaba su ofrenda y Lucas estaban con una misma idea, tenían la misma convicción. Había que dar lo mejor, lo suficientemente bueno para Jesús. Querían dar lo que es mejor. Siempre dedicaban lo mejor que tenían al fin más elevado, que tenía que ver con Jesús. Hermano, quiero hacer énfasis en esto, porque nosotros deberíamos de buscar dar lo mejor de nosotros cuando se trata del Señor Jesucristo, cuando se trata de Jesús. Deberíamos de buscar dar lo mejor. Me recuerda un escrito del señor Jimmy Carter, del hermano, cuando él está siendo entrevistado para entrar en el Army o en la Naval, no recuerdo, ahí en su país. Y cuando él habla de sus estudios, de los concursos en que participó, y él habló en algún momento de los puestos que ocupó, que fueron buenos puestos, pero cuando el que lo está interrogando le pregunta, ¿fue lo mejor que pudo haber logrado, que pudo haber hecho? Y Jimmy Carter reconoció, no, pude haberlo hecho mejor. Y cuando el hombre escucha estas palabras, le pregunta a Jimmy Carter, el expresidente de Estados Unidos, ¿por qué no lo mejor? ¿Por qué no lo mejor? Hermano, cuando se trata de algo para el Señor Jesús, deberíamos de buscar dar lo mejor, dar lo mejor. Lucas escribe en el mejor griego de sus tiempos, en el mejor griego, usa un lenguaje que no es el común, que no es el más corriente o el más bajo. Usa un lenguaje, el mejor lenguaje y la mejor manera de comunicar lo que quería comunicar, el evangelio de Jesucristo, el mensaje de Jesucristo, la verdad acerca de Cristo Jesús. ¿Por qué no lo mejor? La Biblia dice que es maldito el que hace indolentemente la obra de Dios. Cuando no se le da a Dios o al Señor Jesucristo lo mejor, lo estamos haciendo de una manera descuidada. Aquí se nos está diciendo que es maldito quien lo hace de esa manera. Deberíamos de buscar dar lo mejor de nosotros. Hermano, no lo que me sobra, no lo que me quede. De repente, y es solo un ejemplo, pero de repente hasta los billetes más rotos que traemos, o al que le falta un pedazo, una parte ahí del billete. ¿Y qué decir? La moneda más de menos valor o el billete de menos valor. Cuando deberíamos de estar buscando dar lo mejor de nosotros.
lo mejor, hacer las cosas lo mejor posible para Dios. Escuchaba en días pasados de alguien que está haciendo un trabajo para la obra de Dios y estuvieron pues ocupados por mucho tiempo, y cuando ya han estado un buen rato ocupados queriendo hacer un buen trabajo, hubo alguien que dijo, así está bien, pero hay alguien más que dice, no, vamos a hacerlo lo mejor posible, que sea lo mejor, porque es para Dios. Y recuerdo a un hermano, ya falleció, pero recuerdo que una ocasión estamos buscando ciertas cosas, ciertos materiales, y estamos buscando los más económicos, y él hizo el comentario, ¿y por qué tiene que ser lo más económico? ¿Por qué no lo mejor? Si para nosotros buscamos lo mejor, ¿por qué no para Dios lo mejor? Hice mención a que el Evangelio de Lucas está escrito en el mejor griego del Nuevo Testamento. De la mejor manera está expuesto el mensaje de la verdad del Evangelio. Porque, hermanos, tenemos que hacer conciencia de eso. Hemos de buscar hacer lo que es mejor para Dios, para su obra. La otra cosa, miren, el pensamiento de Lucas. Dice en el verso 3, me ha parecido también a mí, me ha parecido también a mí. Fíjense cómo Lucas dedica tiempo a pensar y dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas. Miren la manera de pensar de Lucas. Lucas, el escritor, había pensado mucho cómo exponer la verdad de Jesucristo, la verdad acerca de Jesús. Dice que él había considerado, había estudiado lo que otros habían dicho y decide poner en orden la historia. Decide poner en orden la historia. Dice el verso 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Ya otros lo habían tratado de poner en orden, pero ahora en el verso 3 dice, me ha parecido también a mí. Reconoce algo. Ni él ni otros inventaron la historia que narra aquí, pero reconoce que él escuchó, él aprendió de personas que fueron testigos de estas cosas. Dice esto, el verso 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Lucas reconoce que lo que él escribió fue lo que escuchó de personas que vieron y que dieron el mensaje. Lucas había considerado, había pensado,
había pensado, reflexionado sobre lo que otros habían hablado, lo que vieron otros. Ahora, fíjense que Lucas había escuchado algo, pero él nos enseña algo que deberíamos de hacer nosotros. Ese fue su manera de pensar. Dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia. Miren la manera de pensar de Lucas. Él no quería solamente escuchar lo que dijeran otros. Él no quería solo escuchar lo que otros quisieran decir acerca de Jesús. Él se puso a investigar. Y dice que con diligencia. Esto es, hermanos, a Lucas no le satisfacía lo que otros decían acerca de Jesús. Él quería investigar, él quería estar seguros, quería saber acerca de Cristo y por eso investigó. Él quería conocer de manera personal a Jesús. Hermanos, el verdadero cristianismo no es de segunda mano, es de primera mano. Es el descubrir el cristianismo, el conocer el cristianismo, debe ser un descubrimiento personal. Hermanos, no nos debemos de conformar con solo escuchar y aceptar lo que nos dijeron. Deberíamos de investigar por nosotros mismos acerca de las verdades que hemos escuchado, pero que no nos satisfaga solamente el escuchar, sino que investiguemos nosotros. ¿Se acuerdan que una ocasión el apóstol Pablo está predicando y los hermanos que están escuchándole veían la escritura a ver si era cierto lo que Pablo estaba predicando? Qué importante es esto, hermanos. Qué importante es esto. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y luego dice que usa bien o que traza bien la palabra de verdad. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Cómo hemos de tener cuidado, hermanos? ¿Aceptando todo lo que nos digan o investigando a ver si es cierto eso que nos están enseñando? Eso es lo correcto, hermanos. Por eso también hago énfasis en eso. El Evangelio de Lucas nos enseña que a Dios hay que darle lo mejor. Pero el Evangelio de Lucas también nos enseña que no nos hemos de conformar con lo que nos dicen o con lo que nos enseñan, sino que nosotros debemos descubrir la verdad acerca de Cristo Jesús. La verdad acerca de Cristo Jesús. El descubrimiento que hagamos en relación a Jesús debe ser algo personal. Alguien escribió, decía que los 4 evangelios son importantes, pero decía, pero es más importante el 5.º evangelio. Y alguien puede decir, es que solamente hay 4 evangelios. Sí, pero esta persona a la que se refería es que es más importante la experiencia personal, la experiencia que el individuo tiene con Jesús, que lo que escucha de otras personas, aún lo que dice los 4 evangelios. Entiéndase esto. Podemos
A lo que me refiero es que podemos leer los 4 evangelios, podemos aprender de los 4 evangelios, pero el aprendizaje, la investigación debe ser algo personal. Debo de tener una experiencia personal con Jesús, no solo lo que leo aquí, sino algo personal. Lucas dice en el verso 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia. Hermano, un consejo: no te conformes con lo que te enseñan. Investiga tú, investiga tú. El apóstol Pablo hablaba que si alguno viene con otro mensaje, el tal sea anatema. Y es que se corre el riesgo, hermanos, de escuchar a alguien y aceptar ese mensaje que nos está dando sin investigar, a ver si es cierto lo que está diciendo, a ver si la Biblia lo enseña. Y una de las cosas que tenemos que aprender es a leer, a estudiar todo lo que la Biblia dice, por ejemplo, sobre cierto tema. ¿Qué dice la Biblia sobre la fe? Todo lo que dice la Biblia. ¿Qué dice sobre el pecado? ¿Qué dice sobre el cielo? ¿Qué dice sobre el infierno? ¿Qué dice acerca de la salvación? Hay que ver qué dice la Biblia. No un verso aquí, otro verso acá, no, todo lo que dice la Biblia. Es necesario investigar por nosotros mismos. Ese es el pensamiento que tenía Lucas. Ahora, para escribir el Evangelio, Lucas investigó. Ese fue su pensamiento. Voy a investigar para poder escribir. Y quiero que vean esto. Para poder escribir, ¿qué? El verso 4 dice: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Que conozcas, dice, bien la verdad de las cosas. No es solo que conozcas la verdad. Está diciendo que conozcas bien. Que conozcas bien. Y hermano, cuando está hablando de eso, de conocer bien, yo creo que tiene que ver también con esto de saber dar razón, por ejemplo, de nuestra fe. Saber dar razón. Y también para contender ardientemente por la fe. Si queremos defender nuestras convicciones, tenemos que aprender. Y aprender, no vamos a decir, es que a mí me enseñan esto, es que a mí me dijeron esto. No. Investigue usted, estudie usted. Investiga tú, hermano, para que tú tengas cómo dar razón de lo que crees. Que tengas convicciones, que no te muevan. Esa es la razón por la que muchos no andan en la sana doctrina. Les enseñan cualquier cosa y la creen. Es increíble. Pero pareciera que son tan ingenuos creyendo que aquí está una astilla, le dicen, una astilla de la cruz de Jesús. Y ahí está, la creen. Ah, que la traje de Jerusalén. A lo mejor ni fueron a Jerusalén, pero se la creen. O traje agua del río Jordán y que con ella te voy a bendecir. Es una agua especial porque es del río Jordán. ¿Qué tiene de extraordinario esa agua? Y la creen. Por eso es importante investigar, estudiar. Dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia. Esa era su manera de pensar de Lucas para escribir el Evangelio. Pero luego miren lo que dice también. Nos habla de un procedimiento. ¿Cómo es que él enseñó la verdad? ¿Cómo es que él habló bien
de la verdad de las cosas. Otra vez, dice, me ha parecido a mí, después de haber investigado con diligencia. Lucas escribe, ese fue el procedimiento. Lucas escribe lo que investigó, lo que averiguó. Lucas escribe lo que comprobó. Eso es lo que Lucas escribe, lo que comprobó. No se basó en rumores. Y qué importante es esto. De repente hay quienes hablan de cosas que no les constan. Hablan de cosas que escucharon. Hablan de cosas que solo supieron por rumores. Y hasta hay quienes todavía dicen, pues, a mí me dijeron, Eso fue algo que me dijeron. Luego de alguna manera tratan de justificar lo que están diciendo, pero, hermanos, no deberíamos de afirmar algo solo por rumores. Lucas comprobó lo que escribió. Lucas comprobó lo que escribió, no escribió solo por rumores. Y dice también que muchos ya habían tratado de decir la verdad acerca de Jesús, pero ahora la quiere presentar de una manera que se entienda, de una manera clara. Dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y luego dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. No, cuando dice que otros lo enseñaron, no se refiere ni a Mateo, Marcos y Juan, no se refiere a ellos. Está hablando de historias que otros contaron, no lo que dicen los otros evangelios. Y Lucas promete poner en un orden sistemático, metódico. Dice, escribírtelas por orden. Eso es lo que él quería hacer. Escribir por orden lo que había comprobado. Hermanos, no hablemos de cosas que no nos constan. ¿Hay algo que tú no has visto? ¿No te consta? No lo digas. No lo digas, sea lo que sea, no lo digas. Aún la experiencia que tú dices tener en Cristo, si no es en realidad una experiencia tuya, no lo digas. No hay razón para que lo digas. No lo has experimentado. Con razón, en algún momento Dios dijo a alguien, ¿qué tienes tú que ver con mi palabra? ¿Qué tienes tú con andar hablando de Jesús si ni lo conoces? Para hablar de alguien o de algo necesitas comprobarlo, necesitas conocer a Jesús. Lucas comprobó lo que escribió. Luego encontramos en el Evangelio de Lucas que él tenía un propósito al escribirlo. Al escribir el Evangelio, Lucas dice que tenía un propósito. Y el propósito, la razón para escribir ese libro, es que quería que su amigo Teófilo conociera bien las cosas en las cuales había sido instruido. En el verso 3, la última parte, dice, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y luego dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las que has sido instruido. Lucas quería
tenía como propósito que su amigo Teófilo conociera bien la verdad de las cosas que había escuchado Teófilo. Qué bueno que hay hermanos, que hay personas, gracias a Dios, que hay personas que como Lucas se preocupan porque sus amigos, porque su familia conozca bien la verdad acerca de Jesús. Hermanos, me llama mucho la atención esas palabras, para que conozcas. Es para que tú te des cuenta, pero dice que conozcas bien la verdad, que conozcas bien la verdad. Hermano, ¿cómo recibimos el mensaje de Dios? ¿Cómo recibimos la palabra? La Biblia es la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sí, la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo la recibimos? ¿Cómo la recibimos? La Biblia dice que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lucas recibió por inspiración del Espíritu Santo, recibió el mensaje. Pero hay algo que tenemos que entender. No escribió sus propios pensamientos, no escribió sus propias ideas, sino que fue guiado por el Espíritu Santo, que ha preservado, fue guiado por el Espíritu Santo y presentó lo que Dios deseaba que nosotros tuviéramos. Recordemos estas cosas, hermano. Lucas usó el mejor griego y la mejor manera de presentar el mensaje. Usemos lo mejor que tenemos, hagamos lo mejor que podamos para Dios y su obra. La manera de pensar de Lucas, la manera de pensar de Lucas y el procedimiento tienen que ver con investigar. Tienen que ver con investigar bien las cosas, con diligencia. Dijimos, hermano, no aceptemos así nomás lo que se nos enseñe, sino que investiguemos. Y luego tenía un propósito, era el de dar a conocer la verdad acerca de Jesús. Hermanos, a que aprendamos la verdad de Jesús, que aprendamos, pero que lo aprendamos con el propósito de darlo a conocer a otros, y que lo conozcan bien. Y para que conozcan bien a Jesucristo, necesitan recibirlo como su Salvador. Necesitas a Cristo Jesús. Recíbelo. Dice la Biblia, enseña la Biblia, que es necesario recibir a Jesús. Dice la Biblia, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Necesitas recibir a Jesús. Recíbelo. Lo puedes hacer por medio de una oración. Pídele perdón de tus pecados a Jesús y recíbelo como tu Salvador. Dile que le aceptas como tu Salvador. Te invito a que lo hagas ahora. Oremos. Bendito Señor, gracias por el mensaje de esta mañana, gracias por la clase. Ayúdanos a seguir estudiando tu palabra. Y Dios, a los que somos cristianos, ayúdanos para procurar darte lo mejor, para que cuando escuchemos tu palabra de una manera diligente, investiguemos y lo hagamos, Señor, de la mejor manera. Investigar, y que cuando hagamos algo, hablemos de ti, Señor, lo hagamos habiendo comprobado esa verdad. Y luego, Dios, que lo hagamos para que conozcan otras personas acerca de Jesucristo. Ayuda para ello. Y si alguien no ha recibido a Jesús, Señor, que lo haga en esta ocasión, que ore para recibir a Jesús como su Salvador. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.